Buenos días, bienvenidos a Sentido Existencial. Les agradecemos estar un miércoles más con nosotros. Los saluda Bogi Bojorques. La pandemia sigue, nos sigue poniendo a prueba, enfrentando diferentes retos y circunstancias. Y seguramente todas estas frustraciones y momentos de crisis nos ayudarán a crecer. Y seguimos necesitando herramientas, seguimos necesitando los cómo continuar con sentido y responsabilidad. ¿Y quién mejor que nuestro siguiente invitado? Todas esas herramientas e iluminar ahorita nuestro camino en este momento de oscuridad. Armonía Lizárraga nos presentará a continuación a nuestro siguiente invitado. Gracias y bienvenido. Gracias, Bogi. Hoy está de nuevo con nosotros el doctor Alfredo Zúñiga, médico cirujano, psiquiatra y psicoterapeuta, con especialidades en depresión, ansiedad y alimentación. Él es director de depresionyansiedad.com. Hoy Alfredo nos va a hablar del tema Tú eres responsable de tus propias emociones. Al final de la plática tendremos espacio para preguntas y respuestas. Gracias, Alfredo. Es un gusto volverte a tener aquí en el Foro de Sentido Existencial. Adelante. No, pues muchas gracias. Al contrario, gracias a todos por estar aquí, a todos y a todas. Vamos a cambiar hoy un poquito el formato. Quizá las que estuvieron y los que estuvieron conmigo la vez pasada, pues les hice una presentación. Hoy no voy a hacer presentación. Hoy me voy a dedicar nada más a hacer una serie de reflexiones de cosas que tienen que ver con nuestras emociones, que tienen que ver con cómo las vivimos, ¿no? Miren, yo soy psiquiatra, soy psicoterapeuta y de alguna manera, pues la mayor parte de mi experiencia es aquí del consultorio. Y yo últimamente, y me refiero últimamente a los últimos años, no últimamente a las últimas semanas, que también es muy claro este aumento, me encuentro cada vez menos gente feliz en el consultorio. Cada vez veo más gente con depresión, y la depresión, pues sabemos que es una falta de motivación, es estar con el ánimo bajo, es la enfermedad más discapacitante que existe en el mundo. Esto es un dato de la OMS, que curiosamente alrededor del año 2000 la OMS mandó un comunicado diciendo que para el 2020 la depresión iba a ser la enfermedad más discapacitante en el mundo. Alrededor de 2010, la Organización Mundial de la Salud mandó un segundo comunicado diciendo que ya en ese año la depresión era la enfermedad más discapacitante en el mundo. Y el problema de la depresión es que cuando no se trata o se trata en forma inadecuada puede terminar en suicidio en alrededor del 10-15% de las personas, haciéndolo pues una de las enfermedades más frecuentes. Y si yo pudiera quizá encontrar pues un antónimo de la felicidad, pues creo que me iría por la depresión, ¿no? La ansiedad también es otra enfermedad que yo veo mucho más en el consultorio. La ansiedad es probablemente la enfermedad más frecuente en el mundo. Y miren, la gente se refiere a la ansiedad de muchas maneras. Estrés, tensión, nerviosismo, preocupación, inquietud, angustia, intranquilidad, aprensión, miedo, fobia, todo esto es lo que nosotros llamamos ansiedad. Y la ansiedad, aunque a diferencia de la depresión no lleva a nadie al suicidio, la depresión es extraordinariamente pues desgastante, déjenme utilizar el término. La ansiedad desgasta físicamente, la ansiedad desgasta emocionalmente, desgasta psicológicamente, desgasta de todas las formas posibles. Y si nosotros lo vemos como muy objetivamente, tanto la depresión como la ansiedad, pues son emociones a final del día, ¿no? Y el problema de la ansiedad es que cuando se lleva al extremo, empieza a generar lo que nosotros llamamos ataques de pánico o crisis de angustia, que es, digamos, la manifestación más extrema de la ansiedad. Yo les podría decir que no hay ninguna emoción, ninguna, más desagradable, más fea que la ansiedad. Además, me encuentro mucho problemas familiares en el consultorio, familias que empiezan a disfuncionar, y esto quizás sí más últimamente, problemas maritales. Yo les podría decir que nadie, absolutamente nadie aguanta 8 o 9 meses que ya llevamos con esto, 8 meses, encerrado en la misma casa 24/7 con las mismas personas, si no saben manejar adecuadamente. Muy frecuente que empecemos a ver más problemas familiares, más problemas maritales, divorcios, separaciones,
conflictos, etcétera, etcétera. Y también me he encontrado cada vez más en el consultorio, y esto también a lo largo de los últimos años, pero también más quizá ahora con todo esto de la pandemia, los problemas de uso y abuso de sustancias, las adicciones, desde las adicciones al tabaco, al cigarro, las adicciones al alcohol, el uso de drogas recreativas desde la marihuana y todas las demás, e incluso el uso de medicamentos ha aumentado muchísimo durante estos últimos meses y en general durante los últimos años. Es una tendencia a que cada vez somos la generación más medicada en la historia de la medicina, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué han aumentado quizá este último punto del uso y abuso de sustancias? Pues yo les diría que por una cosa, que es la automedicación. ¿Qué quiere decir esto? Miren, los seres humanos, y ya vamos a ver en un momentito, tenemos muchas dificultades para manejar nuestras emociones en forma adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Pues estoy angustiado, estoy triste, estoy enojado, estoy desesperado. ¿Y qué hago? Pues empiezo a buscar una forma de no sentirme así de mal. Y desgraciadamente a veces encontramos las sustancias, el tabaco, por ejemplo, se usa mucho para bajar la ansiedad, lo mismo que el alcohol. Y si la ansiedad es la enfermedad más frecuente en el mundo, a veces, ¿qué pasa? Se echa uno un traguito y se relaja uno y dice, wow, esto está buenísimo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Cada vez que me siento ansioso, pues me echo un traguito. El problema es que el alcohol va generando una cosa que se llama tolerancia, es decir, ya un traguito después de un rato no me alcanza y entonces necesito dos. Y me echo dos traguitos y otra vez me relajo y estoy a todo dar. Y el problema es que con el tiempo, pues ya dos no me alcanzan y necesito tres. Y así nacen muchos de los problemas de adicciones. Le estoy poniendo como ejemplo el alcohol, pero se puede utilizar esto para cualquier situación. Entonces la pregunta es, ¿realmente el uso y abuso de sustancias ha aumentado porque nos estamos automedicando por no saber manejarnos emocionalmente en el fondo? Y desde mi punto de vista, la respuesta es, pues podría ser que sí, por lo menos en un gran número de personas, ¿no? En la mayoría de los casos yo les diría que va por ahí. Ahora, ¿por qué pasan todas estas cosas? ¿Por qué aparecen todos estos problemas? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo manejar nuestras emociones? Creo que estamos muy acostumbrados a culpar a los demás, ¿sí? O incluso a culpar a las situaciones. Es muy difícil que nos hagamos responsables de nuestras propias emociones. Vivimos en una cultura en donde pues uno no se hace responsable de nada. Miren, somos el único país, les diría yo, en donde las cosas se caen, se pierden. La gente no dice lo perdí, la gente dice se perdió, se cayó, se descompuso. No nos hacemos responsables de nada y mucho menos de nuestras propias emociones. Entonces, ¿qué pasa? Estamos culpando a los demás. Es que estoy así porque mi esposo dice lo que dice y estoy enojado porque mi hijo actúa como actúa y es culpa de la pandemia el que esté yo deprimido y es culpa de mi vecino el que esté yo todo el tiempo enojado y tendemos a tratar de responsabilizar a los demás o a las situaciones de todo lo que estamos sintiendo. Yo creo que esto es una cuestión aprendida. Además, no solo vamos por la vida culpando o responsabilizando a los demás de lo que estamos sintiendo, sino que tendemos a ir viendo por el bienestar de los demás. Vivimos también en una cultura en donde nos van enseñando que uno tiene que estar pendiente de los demás, que uno no puede hacer sentir mal a los demás, que uno no puede decir que no a los demás, que uno tiene que obedecer cuando uno es niño. Y creo que muchas de estas cosas pueden ser ciertas. El problema es que nunca nos dicen que esto tiene un límite, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa cuando uno empieza a pensar en uno? Pues nos llaman egoístas, nos llaman personas que nada más pensamos en nuestro bienestar. Y yo les diría una cosa, pues creo que de eso se trata, ¿no?
asumimos casi siempre que se tienen las expectativas de que uno se dé al otro, de que uno se ponga en segundo lugar, de que uno se ponga en tercero o en último lugar. Y entonces todo lo que hacemos puede ir un tanto encaminado a complacer a las demás personas, a que estén contentos mis papás cuando somos niños, a que mi esposa no se enoje cuando somos ya más grandes y estamos casados, a que mis hijos no sufran cuando somos padres. Y entonces resulta que vamos creciendo con esta idea de que tenemos que estar viendo por el bien de los demás. Nos volvemos complacientes. Cuando uno se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué uno se vuelve complaciente? En el fondo, yo les diría que solo hay una respuesta, ¿sí? Las personas se vuelven complacientes porque esperan a cambio algún tipo de reconocimiento, algún tipo de aceptación, déjenme llamarlo de esta manera. Uno se vuelve complaciente para que a uno le pongan palomita. Yo veo por los demás para que no me pongan tache o para que me pongan palomita. En el fondo, y a lo mejor esto que les voy a decir, pues no les va a sonar muy lógico, pero siempre es así. Uno hace las cosas al final del día por el bienestar de uno, ¿sí? Todo lo que hacemos, siempre, nos demos cuenta o no, es por una ganancia personal, déjenme llamarlo así. A veces está disfrazado de lo voy a hacer por el bien del otro, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo es para que a mí me pongan palomita o para que no me pongan tache. Es para que me acepten, para que me quieran, para quedar bien yo. Yo solía decir que la única excepción a esto, pues era la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Cuando yo decía que el altruismo puro no existe, yo solía poner de ejemplo, pues que la única excepción era la Madre Teresa. Hasta que alguien me dijo, pues no, ni siquiera ella hacía todo eso para ganarse el cielo. Y entonces, pues otra vez volvemos a la situación en la que, en el fondo, aunque aparentemente nos estamos dejando en último lugar, nos empezamos a volver complacientes y empezamos a tratar de satisfacer las necesidades o las expectativas de los demás por un bienestar personal que es que me quieran, ¿sí? Que me acepten. Entonces, ¿qué pasa? Pues podemos incluso llegar a ponernos en el último lugar. Y entonces yo veo también aquí en el consultorio con mucha frecuencia personas que están desviviéndose para que los demás estén bien, para que a los hijos no les falte nada, para que el marido esté contento, para que la vecina no se enoje, para que los papás estén satisfechos. Y resulta que se va uno dejando al final, ¿ok? Y esto de ponernos en último lugar no está padre, porque entonces empezamos a tener actitudes como comentarios que escucho yo en el consultorio. No, pues es que con tal de que no se enoje, pues yo me amuelo. No, pues con tal de no causar un problema, pues yo me friego. No, pues con tal de que no piense que soy mala onda, pues yo me sacrifico. Y lo que no me gusta es el yo me friego y yo me amuelo y yo me sacrifico, porque entonces otra vez nos estamos poniendo siempre en último lugar. Y esto genera muchas emociones. La pregunta es, ¿qué hacemos con todas estas emociones que genera el estar viendo siempre por los demás y la frustración quizá de dejarnos nosotros en último lugar, ¿no? Y entonces yo me pregunto y les pregunto como una reflexión, ¿cuál es tu misión en la vida? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Qué veniste aquí? ¿No? Y entonces mucha gente me contesta, no, pues hacer el bien y no, pues trascender pues generar una familia y crear a unos hijos responsables y no, esa no es nuestra misión en la vida. Miren, nuestra misión en la vida es una sola y es la misión de todos. Y aunque pueda sonar muy trillado, nuestra misión en la vida es ser felices. A eso venimos aquí. Yo les diría que no solo es nuestra misión, yo les diría que ser felices es nuestra obligación. Miren, el ser humano por diseño, de verdad esto es una cuestión de diseño, estamos diseñados para ser felices. Hay un principio que no es nada nuevo, es un principio que viene pues de Aristóteles, ustedes dirán, y muchos siglos después
biológicos de alguna manera. Y este principio dice que todo lo que hacemos los seres humanos, desde el día que nacemos hasta el día que nos morimos, todo, absolutamente todo, está movido solamente por dos fuerzas, por dos motores. ¿Ok? Motor número 1, buscar la alegría, buscar el placer y todo aquello que me haga sentir bien. Motor número 2, evitar el dolor, el sufrimiento y todo aquello que me haga sentir mal. Y si se fijan, ambos motores se empujan en la misma dirección. Esto es lo que muchos filósofos llaman el hombre tiende a la felicidad, ¿no? Entonces resulta que estamos hechos para ser felices. Estamos diseñados para ser felices. Y a veces, ¿qué pasa? Pues por estar tan ocupados en resolver, en quedar bien, en satisfacer, en complacer, pues se nos va olvidando esta parte y vamos viviendo la vida llenándonos de responsabilidades y llenándonos del qué es lo que yo debería de hacer, según además, pues, valores culturales o familiares con los que no necesariamente estoy de acuerdo, ¿sí? Entonces, si nuestra misión en la vida es ser felices, ¿por qué de repente yo encuentro gente cada vez menos feliz en el consultorio? Si estamos diseñados para llegar ahí, ¿por qué estamos sufriendo tanto? ¿Por qué generación tras generación cada vez empezamos a sufrir más, a quejarnos más, a tener más insomnio, a tener más achaques en la vida? Miren, hay un dato bien interesante que decía que el ser humano, pues durante la mayor parte de su existencia en este planeta, sus máximas preocupaciones eran dos, ¿ok? Una, pues cuando tenía que buscar alimento y tenía que cazar y tenía que pelearse con su comida, aparecía una ansiedad muy importante. Y dos, la segunda causa de ansiedad y de malestar era pues cuando uno estaba siendo la presa de un depredador, cuando me venía persiguiendo un tigre, un oso o un animal que me quiere comer. En estas dos situaciones, la verdad es que la respuesta se daba inmediata. Se llaman ambientes o entornos de respuestas inmediatas. Es decir, una vez que terminó la cacería y tengo ya la comida, pues baja toda esta ansiedad y baja toda esta angustia de estar peleando. O cuando logro escapar de mi depredador, que puede durar unas cuantas horas, a lo mejor una persecución, pues otra vez vuelvo a estar tranquilo y listo. Y el ser humano vivía normalmente tranquilo, disfrutando pues de la comida, de la compañía, a lo mejor de un atardecer, y no había mayores estresores en la vida. Conforme vamos evolucionando y van apareciendo las diferentes culturas, y van apareciendo pues las ciudades, y va apareciendo las sociedades como tal, empiezan a aparecer una serie de estresores que ya no son de respuesta inmediata. Ya el estrés ya no duraba unas cuantas horas, un par de días máximo, ¿no? Ya los estresores podían empezar a durar más y véanlo hoy en día, ¿sí? Ya no está uno estresado por lo que va a comer o por estar seguro nada más. Ahora es el estrés de que pues mi hijo va a entrar a la universidad y entonces cómo le voy a hacer para pagar los próximos 6 años de carrera, y pues tengo una hipoteca en la casa y entonces pues tengo un compromiso a 20 años y compré a 24 meses sin intereses, y ¿qué va a ser de mi matrimonio dentro de 10 años que mis hijos se vayan? Y entonces empieza uno a estar en un entorno o en un ambiente que ya no es de respuestas inmediatas. Y esto hace que vivamos con presiones y estresores constantes todo el tiempo. ¿Y qué creen? Nuestro cerebro no está hecho para esto. Nuestro cerebro está hecho para condiciones en las que los estresores duraban horas, a lo mejor un par de días y a lo que sigue. Entonces, ahora que estamos sujetos a estresores que nosotros mismos nos hemos creado, pues nuestro cerebro, nuestra mente no está desarrollada para funcionar así. Y por eso es que emocionalmente cada vez tenemos más dificultades, porque no estamos codificados para manejar las emociones de un estresor o de una ansiedad o de una presión a largo plazo. Entonces, decíamos, ¿qué es la felicidad? Porque esta sería la siguiente pregunta, ¿no?
¿qué es entonces la felicidad? Y pues se van a encontrar cientos de definiciones de felicidad dependiendo de dónde lo busquen, dependiendo de quién la escriba. Pero yo les preguntaría, ¿cuál es su definición personal de felicidad? ¿Qué significa ser feliz? ¿Qué significa la felicidad? Y pues yo a lo largo de muchos años también me he hecho esta pregunta y cada vez voy encontrando más elementos y cada vez voy modificando esta definición conforme voy aprendiendo y voy viviendo y voy viendo cosas en la vida, ¿no? Yo les podría decir que hoy en día, para mí, y esta es mi definición personal, es muy debatible, la felicidad es una actitud, ¿ok? Yo les diría que la felicidad es la actitud con la que nos levantamos todos los días por la mañana a enfrentar lo que sea que nos traiga este día. Así sean puras broncas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir todo esto? Que es una elección. Miren, yo estoy convencido que cuando una persona, pues, no sé, se logra comprar algo que siempre quiso, o nos hacen un regalo padrísimo, o pasamos una tarde con alguien a quien queremos mucho y nos divertimos, o podemos irnos de vacaciones después de mucho tiempo de no hacerlo, o se acerca el fin de semana después de una semana muy pesada, o cualquier cosa que nos suceda en la vida. Todas esas cosas, con suerte, y subrayo con suerte, nos van a dar un ratito de alegría. Pero eso no tiene nada que ver con la felicidad, ¿sí? La felicidad es algo completamente distinto. La felicidad, como les decía hace un rato, es una elección, ¿ok? La felicidad es como una decisión que tomamos. Miren, yo estoy convencido que en la vida tenemos dos opciones. Solamente dos opciones y siempre dos opciones. Opción número uno. Voy a tener problemas y los voy a sufrir y los voy a padecer y voy a ser miserable. Opción número dos, voy a tener problemas, los mismos problemas, y voy a ser feliz aún a pesar de los problemas. Y como les digo, eso es una elección. Eso lo decido yo. Eso no lo deciden los problemas, eso no lo deciden mis hijos, eso no lo decide el casero, eso no lo decide mi pareja, eso no lo decide la cuarentena, eso no lo decide la economía del país, eso no lo decide el presidente, eso lo decido yo. Y para mí tener la capacidad de identificar ese momentito, ese instante en el que uno toma la decisión, porque créanme, siempre hay una elección de tengo este problema, ¿lo voy a sufrir o no? Para mí es ahí donde está la clave de la felicidad. Para mí es ahí donde está pues esta capacidad de tomar uno el control de cómo se va sintiendo uno. Y ahorita vamos a ahondar más en este punto. Miren, quizá todos conocemos a alguien pues que no tiene broncas, que tiene un buen trabajo, que no tiene dificultades de dinero, que tiene una familia sana, que sus hijos pues no fuman, no toman y no bailan pegadito, pues la familia ideal, ¿no? Y a la hora que hablamos con ellos, pues son unos amargados y siempre están de malas y gritan. Y dice uno, bueno, pero pues esta persona tiene todo, ¿no? Y por otro lado, a lo mejor también conocen a alguien pues que se quedó sin trabajo, que no tiene dinero, pues que la esposa se fue con el compadre, que los hijos están enfermos, y a la hora que hablas con ellos siempre están de buenas y sonrientes, y hasta dice uno, puta, este cuate, ¿cómo le hace? ¿No? Pues para mí esa actitud, esa es la felicidad, y es una elección. Por supuesto que este último ejemplo que les pongo es el de una persona que tendría todo para estar triste y para estar enojado y para sufrir y para estar angustiado y sin embargo esa persona que a lo mejor ni siquiera fue a la universidad y no tiene una gran cultura, pues siempre está de buenas y sonriente. Esa es la felicidad. Eso es lo que yo llamo tener el control
de mis propias emociones, de cómo me voy a sentir. Es que las actitudes se pueden aprender. Efectivamente, yo estoy convencido que uno puede aprender a ser feliz, uno puede aprender a ser como esta persona que aún a pesar de las dificultades, siempre tiene uno una actitud positiva y decide uno, yo voy a ser feliz y háganle como quieran, ¿no? ¿Qué pasaría si acabando esta plática de hoy, pues hiciéramos lo propio? Es decir, que dijéramos, bien, voy a salirme de la sesión de Zoom y voy a ser feliz y háganle como quieran. ¿Qué pasaría? Pues a lo mejor nos daríamos cuenta que tenemos más control del que quisiéramos o del que creemos, perdón, tener. Y bueno, como les decía, esto es algo que se puede aprender. El problema es que a veces aprendemos lo contrario, ¿sí? A veces la cultura tiene una gran influencia sobre lo que vamos aprendiendo y sobre cómo vamos aprendiendo a manejarnos desde el punto de vista emocional. Por ejemplo, ¿qué pasa en mi familia? Decía mi abuelita, el que entre lobos se cría, a aullar aprende. Y para mí esto es extraordinariamente revelador y explica muchísimo el por qué yo veo lo que veo en el consultorio, por ejemplo, ¿no? Si yo vengo de una familia en donde el que no grita no le hacen caso, pues me voy a volver gritón. ¿Por qué una persona no sabe manejar sus emociones? Pues porque nunca le enseñaron, punto. No hay otra explicación, es la única explicación. ¿Y por qué no le enseñaron? Pues porque en su casa muy probablemente su familia, sus papás, que son nuestros primeros y más importantes modelos de cómo funcionar y cómo manejarnos emocionalmente, probablemente ellos tampoco tenían estas herramientas. ¿Y por qué ellos no las tenían? Pues porque sus papás o mis abuelos no las tenían. ¿Y por qué mis abuelos no las tenían? Pues porque sus bisabuelos no las tenían y no se las pudieron enseñar. Entonces, ¿es culpa de mis bisabuelos? No, no es culpa de nadie. Yo me imagino que esto es un poco como preguntarnos, a ver, ¿por qué hablo español? Pues hablo español porque eso es lo que escuché en mi casa toda la vida. ¿Es bueno o es malo? No, no es ni bueno ni malo. Es lo que aprendí, punto. ¿De quién es la culpa que yo hable español? No, no es culpa de nadie que yo hable español. Yo hablo español porque eso es lo que aprendí, porque eso es lo que escuché toda la vida. Entonces, todas estas carencias emocionales que vemos en la gente es porque en sus familias también había estas carencias emocionales. Y no se trata, insisto, de buscar un responsable o de culpar a nadie, ¿sí? Veámoslo de otra manera. Si yo hablo español es porque eso aprendí. Pero es que qué mala onda que mis papás no me enseñaron a hablar inglés. Pues no, no es mala onda, ellos no te enseñaron a hablar inglés porque no sabían hablar inglés. Afortunadamente, te puedes meter a unas clases de inglés y puedes aprender a hablar en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no estoy ya condenado a manejar mal mis emociones. De hecho, el principio que hay detrás de todo esto es muy sencillo, es extraordinariamente simple. La teoría dice que si yo aprendí a manejarme de una forma que no me está funcionando, sin que sea culpa de nadie, le pongo entre paréntesis, pues puedo aprender a manejar las cosas de una forma que me funcione mejor. Entonces, no estoy condenado a que así soy y ya, ¿no? Puedo aprender. Desde luego esto requiere un esfuerzo, requiere de una voluntad y requiere pues de una convicción de hacerlo, ¿no? Ahora, no solo es la influencia de la familia, ¿ok? También, pues es la influencia de cuando vamos a la escuela. Y cuando vamos a la escuela, si mis amigos provienen de familias en donde tampoco les enseñaron a manejar mejor sus emociones, pues nos vamos a encontrar en un ambiente de amigos, en un ambiente social que tampoco se maneja bien emocionalmente y en donde uno le pega al otro y en donde cuando te dicen algo que no te gusta, pues le contestas con una grosería o con una mala cara y entonces vamos aprendiendo que el enojo o la frustración pues son parte del funcionamiento normal. La sociedad sí tiene un
una influencia muy importante y muy clara en cómo vamos nosotros aprendiendo o no a manejar nuestras emociones de forma adecuada. ¿Y qué pasa? Pues prendemos la televisión y vemos programas de violencia y etcétera, etcétera. Pues yo ya no me cuezo al primer hervor, como me dijeron el otro día, ¿no? Yo tengo 53 años. Y cuando yo era chavo, muchas de las personas que están aquí a lo mejor no se van a acordar porque veo muchas caras jóvenes, pero veo muchas caras que a lo mejor sí se van a acordar de lo que les voy a platicar. Había una serie en la televisión que se llamaba Batman, ¿no? Y entonces los malos, como el Pingüino y el Guasón y todo esto, lo que hacían era, pues vamos a enfriar Ciudad Gótica. Esas eran las cosas más malas de los más malos, ¿no? O les voy a soltar el gas de la risa a todo el mundo para que todo el mundo se esté riendo sin parar. Y cuando llegaba Batman a tratar de defender y hacer el bien, pues lo más que veíamos de violencia era que en la pantalla salían letreritos que decían ¡pum! ¡Pau! ¿No? Y nada más. Ahora ustedes prenden la televisión y ven una serie, ven una película, y hay sangre, y hay asesinatos, y hay balazos, y hay cuchillos, y hay muerte, y etcétera, etcétera. Hay destrucción, hay todas estas cosas. Entonces, fíjense cómo la cultura también ha cambiado en términos de enseñarnos cómo manejar las cosas, cómo defendernos, cómo poner límites, etcétera. Y todo esto, pues es a lo que nuestros hijos actualmente pues están expuestos y ellos van aprendiendo también mucho de cómo se resuelven los problemas y cómo se manejan las cosas a través de lo que ven en los medios. Y olvídense ya de los medios, salir a la calle, ¿no? Los claxonazos, las mentadas de madre, los gritos, los asaltos. ¿Qué nos va enseñando todo esto? ¿No? Aprendemos más bien a vivir en la jungla, la ley de la jungla. ¿Y qué pasa? Pues tú te vas a otros países y te das cuenta que la cosa es muy distinta. Tú te vas a manejar a Europa y la gente te da el paso, no se te cierra. Fíjense, mi esposa fue hace unos años a China, estuvo en Shanghái. Y entonces me platicaba una anécdota bien interesante, ¿no? Me decía, mira, imagínate que vas por Insurgentes o por alguna avenida principal de tu ciudad con mucho tráfico y la gente que va a pie se cruza así en cientos y cientos y cientos entre los coches y así funciona, ¿no? Y de repente, ¿por qué no una viejita se sienta en el carril de alta donde tú vienes manejando? No, no en la banqueta, no en el camellón, no, en la calle, en el carril de alta. Y entonces yo me imagino, en la Ciudad de México eso implicaría empezar a tocar el claxon y empezarle a gritar que qué le pasa, que si está loca, y por supuesto alguna que otra mentada, y etcétera, etcétera. Y entonces ella me dice, ¿y sabes cómo lo manejan aquí? Dice, se para el conductor, le da la vuelta y se sigue. Y entonces ella también sorprendida, porque está acostumbrada a vivir en la Ciudad de México, le pregunta al chofer, oye, ¿que aquí nadie se enoja? Y entonces la respuesta del chofer es, no, nosotros no creemos en hacerle daño a nuestro cuerpo por culpa de alguien más. Ah, caray, ¿no? Entonces, esto es una cuestión cultural, esto es una cuestión de cómo la sociedad también nos va enseñando a manejarnos, a manejar las cosas, el respeto por el otro, a no hacerle daño a tu cuerpo por culpa de alguien más. Y entonces, otra escena de este viaje de mi esposa, de repente iban a ir a visitar unos jardines en algún lugar. Y cuando pasan por tercera vez por el mismo lugar, ella se da cuenta pues que ya están perdidos, ¿no? Entonces le pregunta al chofer, oye, ¿estamos perdidos? Y el chofer le contesta, no, estamos buscando. Ah, caray, otra vez, ¿no? Fíjense qué forma de ver las cosas tan distinta que se va aprendiendo, pues en las familias, en la sociedad, etcétera, de cómo debemos manejarnos emocionalmente.
¿Por qué? Porque aquí en México cuando llevas la tercera vuelta y no encuentras el lugar, te empiezas a desesperar, te empiezas a enojar, y en otros lugares, pues sigues buscando y sigues buscando. Entonces, ¿se puede? Claro que se puede, pero hay que aprender cómo. Entonces, ¿qué consecuencias tiene todo esto? Pues miren, empezamos a tener generaciones cada vez más que cada vez manejan peor sus emociones. ¿Ok? Si nosotros de por sí, nuestros papás a lo mejor no nos dieron muchas herramientas y no las manejamos bien, pues lo que yo veo cada vez más en el consultorio es que todo esto va teniendo cada vez más consecuencias, porque a mí me traen al consultorio adolescentes y adultos jóvenes que no tienen límites, que nunca nadie les enseñó límites, que jamás les han enseñado la tolerancia a la frustración. Y son personas que no tienen herramientas para la vida. Las generaciones más chicas de adultos jóvenes y de adolescentes hoy en día son generaciones que crecieron en un ambiente de sobreprotección. ¿Sí? Por ejemplo, me llegó al consultorio uno de muchos que me llegan, chavos de 28, 30 años. Y entonces vienen y además los trae el papá o la mamá y me dicen, pues es que quiero que veas qué está pasando con él porque no hace nada y no se le da la gana trabajar y no se le da la gana hacer nada más que estar tirado todo el día en la cama. Y entonces, pues viene el chavo y empieza a platicar con él y escucho respuestas como la siguiente. Oye, ¿y por qué no trabajas? No, pues es que yo no he encontrado un trabajo que me acomode. Digo, ¿por qué? Pues trabajos de repente sí hay. Pues sí, pero yo ya tengo una maestría y el único trabajo que encontré me quieren pagar 10,000 pesos y yo por 10,000 pesos no voy a ir a trabajar todo el día, ¿no? O un chavo que venía aquí que se peleaba todos los días con su jefe y me decía, pues es que mi jefe tiene un genio de la patada y me peleó todos los días con él. Y a la hora de averiguar un poquito más, yo le pregunté, pues, ¿por qué, no? Y llegamos a la conclusión, o yo llegué a la conclusión, creo que él no se había dado cuenta, que su horario de entrada era a las 9 y él llegaba cuando temprano a las 9:30, a veces a las 10:15. Pues es que yo nunca me he levantado temprano. O sea, yo no puedo levantarme temprano. Ya se lo dije a mi jefe, pero no entiende. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo estoy viendo cada vez más gente que no tiene herramientas. Ya olvídense para las cosas complicadas o difíciles de manejar emocionalmente. A veces no tienen herramientas ni para las cuestiones más básicas. Y esto, por supuesto, y a veces no es responsabilidad del chavo. A veces los papás no les enseñamos a los hijos. No hablo de las herramientas que no tenemos, esas no se las vamos a poder enseñar nunca. Pero no les enseñamos la tolerancia a la frustración, los sobreprotegemos para que ellos no sufran, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pues aparece un manejo de las emociones que no es, pues, el más útil y el más adecuado, ¿no? Ahora, también he visto que culturalmente hay un muy mal manejo de las emociones. Miren, vivimos en una cultura en donde nunca nadie nos enseña qué hacer con todo lo que sentimos. Nadie. De hecho, es al contrario, es exactamente al revés. Siempre nos dicen, no te preocupes, no estés triste, no te enojes, no llores, no te desesperes, tienes que ser fuerte. Y la verdad es que es imposible no enojarse y no tener miedo y no preocuparse y no querer llorar y no desesperarse. El problema es que cada vez que aparecen estas emociones, pues como nunca nadie nos ha enseñado qué hacer con todo esto que sentimos, pues lo que solemos hacer con estas emociones es evadirlas, darles la vuelta, ¿no? Afortunadamente, nuestra mente tiene una serie de mecanismos que nos permiten lidiar con todas estas emociones que pueden ser, pues, negativas, incómodas, dolorosas, amenazantes o como tú les quieras llamar. Y lo que hace la mente se llama reprimirlas. Las vamos guardando en lo más profundo del inconsciente
Y una vez que estas emociones están allá abajo en el sótano 3, con doble cadena y triple candado de seguridad, como ya no las vemos y ya no las sentimos, la gente dice, no, pues ya se me pasó, ¿no? Sí, estaba yo muy enojado, pero ya se me pasó. Oye, ¿y qué hiciste con toda esa tristeza que traías? No, pues se me fue pasando. Miren, la verdad es que las emociones no se pasan, no se desaparecen, no se esfuman, no se desintegran, se reprimen, ¿ok? Y afortunadamente existe este mecanismo, porque si no tuviéramos este mecanismo y trajéramos aquí todo el tiempo todas nuestras emociones, creo que acabaríamos enloqueciendo todos. El problema es que conforme va pasando el tiempo y yo voy guardando y guardando y tragándome y reprimiendo todas estas emociones, pues estas emociones empiezan a acumularse allá abajo en el inconsciente y empiezan a crecer. Y empiezan a hacer presión. Y esto entonces empieza a funcionar como un olla express, ¿sí? Y llega un momento en el que hay tanta presión allá adentro que entonces estas emociones van a empezar a buscar sus válvulas de escape y se van a empezar a manifestar. El problema es que se van a manifestar fuera de mi control, fuera de mi conciencia y en forma o de conductas y comportamientos no deseados o en forma de síntomas de enfermedades. Hay a quien le da gastritis, hay a quien le da colitis, hay a quien le dan migrañas, hay a quien le salen ronchas en la piel, hay a quien le da depresión, hay a quien le da ansiedad, hay a quien le da por a todo el mundo, le grito, ya no me aguanto ni yo solo, hay a quien le da por me quiero encerrar en un cuarto y no quiero ver y no quiero hablar con nadie, hay a quien le da por el trago, hay a quien le da por las compras compulsivas, hay a quien le da insomnio, hay a quien le da por alguna adicción, o todas las anteriores, porque al final del día todo esto no es más que emociones mal manejadas, déjenme simplificarlo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque nunca nos han enseñado cómo manejar todas estas emociones, entonces las vamos reprimiendo y como no se van a desaparecer porque yo no les he dado una salida adecuada, dirigida y controlada a esas emociones, pues se van a reprimir. Y desde allá dentro del inconsciente van a empezar a hacer que yo actúe o que yo tenga ciertos síntomas que después pues se pueden ir complicando. Entonces, una vez que se manifiestan estas emociones, pues a lo mejor ya es muy tarde, ya no podemos hacer mucho. ¿Por qué? Pues porque estas emociones ya se están volviendo síntomas. Pero bueno, ¿cómo pasa todo esto y qué podríamos hacer? Y déjenme explicarles brevemente cómo funciona nuestro aparato emocional. El otro día me encontré con una frase de un filósofo griego que se llama Epícteto, ¿sí? Que vivió por ahí del año 60, más o menos. Y Epícteto decía que el hombre no se ve afectado por las cosas, sino por la forma en que las contempla. Y bueno, a ver, esta es una reflexión, pues que si le vamos rascando es bastante importante y bastante completa. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros no nos afecta lo que nos sucede, ¿ok? A nosotros nos afecta lo que significa para nosotros eso que nos sucede. Porque una cosa es lo que me pasa y otra cosa es la historia que yo me platico de eso que me pasa. Y déjenme ponerles un ejemplo muy sencillo. Imagínense que se van con un buen amigo al cine, ¿ok? Y entonces salen de la película verdaderamente felices, contentos, contentas, sonriendo, diciendo qué bárbaro, qué buena película, es la mejor que he visto en la vida. Y en eso voltean a ver a su amigo o a su amiga y su amigo trae una jeta de este tamaño, está enojadísimo diciendo que qué mugre de película, que cómo es posible. Y entonces de repente alguien que los ve salir desde afuera dice, oye, a ver, espérame tantito. ¿Cómo es posible que uno salga bien contento y el otro bien enojado si acaban de ver la misma película? ¿Sí? Y para mí esta reflexión de Epícteto lo que quiere decir es que no es la película la que hace que uno se ponga contento o el otro se ponga enojado.
Más bien es la lectura que le damos a la película la que hace que uno se ponga contento y el otro se ponga enojado. ¿Por qué? Miren, véanlo de esta manera. Si fuera la película la que por sí sola causa alegría, pues entonces todos los que la ven saldrían contentos. Todos los que la ven saldrían enojados. Entonces, como esto no pasa, quiere decir que la película no tiene nada que ver. Más bien es qué historia se está platicando cada quien de esa película. Y esto nos lleva a un punto bien importante, porque miren, hay una teoría que se llama la teoría constructivista, que dice que nuestra mente se divide en dos partes. En el yo actor, que es el que vive las cosas que nos van sucediendo en la vida, es el que va y se mete al cine y ve la película. Y uno que se llama el yo narrador, que es el que se va platicando la historia de todo lo que está haciendo el yo actor. Y resulta, pues que no siempre van a estar de acuerdo estos dos. De hecho, la mayor parte de las veces, la historia que nos vamos a platicar no necesariamente coincide con lo que pasó en la realidad. Por ejemplo, si yo les pongo ahorita una escena muda de una película a todos ustedes y les pregunto qué pasó ahí, pues voy a encontrar 93 respuestas distintas, porque son 93 los que están conectados ahorita, ¿ok? Me voy a encontrar 93 versiones distintas de qué pasó en esa escena que yo les puse. ¿Quién de los 93 sabe qué es lo que pasó y quién de los 93 tiene la razón? Ninguno. ¿Ok? Cada quien le va a dar un significado o una interpretación a eso que vio desde su propia experiencia. Por ahí también decía mi abuelita que cada quien habla de la feria como le fue en ella, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo vivo una experiencia junto con alguien, yo me voy a platicar una historia muy diferente a la historia que se va a platicar la persona que está junto a mí. Y va a ser esa historia que yo me platico y no el evento en sí, lo que va a determinar todas y cada una de mis emociones, de mis sentimientos. ¿Ok? Déjenme ponerles un ejemplo que siempre pongo porque es un ejemplo muy ilustrativo. El otro día llega al consultorio una chica y me dice, oye, fíjate que estoy muy triste porque se murió mi abuelita. Y todo el mundo le decía, ah, pues sí, ¿no? Y yo le dije, ah, pues no, porque se murió mi abuelita, es lo que me sucede y estoy muy triste, es la emoción. Y la teoría dice que mi emoción no viene de lo que me sucede, viene de la historia que yo me estoy platicando de lo que me sucede. Entonces le digo, a ver, platícame, ¿qué pasó? Y ella me dice, pues que cuando era chiquita, su papá falleció. Su mamá pues se tuvo que poner a trabajar y lo que hacía la mamá era que las llevaba a ella y a la hermana desde muy temprano a casa de la abuela. La abuela pues les preparaba el desayuno, se las llevaba al colegio, en la tarde las recogía de la escuela, les hacía de comer lo que les gustaba, después de comer siempre las ayudaba con las tareas y me decía que era muy padre porque siempre que terminaban las tareas hacían cosas divertidas, o salían a pasear, o iban al cine, o jugaban alguna cosa. Incluso cuando ella empezó a crecer, pues era la abuela la que le aconsejaba sobre los novios y los galanes y todas estas cosas. Entonces le digo, ¿y qué ha pasado desde que se murió tu abuela? Y entonces me empieza a decir un poco en voz alta la historia que ella se estaba platicando. No, y es que ahora desde que se murió mi abuelita, pues mi vida va a ser horrible. Me voy a sentir sola todos los días. Nadie me va a querer como me quería mi abuelita. Y yo no voy a poder confiar en nadie como yo confiaba en ella. Y por supuesto que toda esta historia que uno se platica, lo menos que va a generar es tristeza. ¿Por qué? Porque también un día llegó aquí al consultorio un chavo que se puso bien contento cuando se murió su abuelita. Y lo mismo, no se puso bien contento por el hecho, por el evento, sino por la historia que él se estaba platicando. Resulta que este chavo era un chavo que estudiaba medicina.
y la verdad es que no le alcanzaba para pagar la colegiatura, los libros, la renta, la comida, la gasolina. Entonces de plano se tuvo que salir de la carrera. Incluso tuvo que vender el carrito que tenía, ¿no? Un par de años después se muere la abuela. Él se entera que la abuela le deja una herencia bastante grande y la historia que él se platica es, híjole, por fin voy a poder cumplir el sueño de mi vida, que es terminar mi carrera. Y ya no le voy a deber a nadie y me voy a poder comprar el carrito que tanta falta me hace. Y entonces se pone bien contento, no por la muerte de la abuela, sino por la historia que él se estaba platicando, ¿sí? Por lo que para él significaba. Entonces, este concepto de Epicteto, de que uno no se ve afectado por las cosas, sino por la forma en que uno las contempla, pues es muy cierto. ¿Por qué hay gente que cuando se muere un ser querido se siente tranquilo? Pues porque la historia que se está platicando es qué bueno que ya descansó porque tenía dolores que eran insoportables. ¿Y por qué alguien se pone triste? Pues porque me voy a sentir solo. ¿Y por qué alguien se enoja? Pues es que ya no pudimos hacer el viaje que teníamos un año planeando juntos. ¿Y por qué alguien se pone feliz? Pues porque voy a poder cumplir el sueño de mi vida, que es terminar mi carrera. Entonces, no es la muerte la que nos afecta en nuestras emociones. Y ojo, esto no tiene nada que ver con el duelo y con la pérdida. ¿Ok? El duelo siempre va a producir una reacción que es inevitable, que no nos podemos saltar, que no podemos evitar, pero que no tiene nada que ver con la historia que uno se platica. Eso es aparte, ¿no? Déjenme ponerlo de una manera. El dolor en la vida, en estas pérdidas, es inevitable. El sufrimiento es opcional. Yo decido si voy a sufrir o no voy a sufrir la muerte de un ser querido. ¿Me va a doler? Claro que me va a doler. Ese es el duelo. Ese no tiene nada que ver con la historia que yo me platico. Ese es inevitable. Pero otra cosa es que yo empiece, es que ¿por qué me pasa esto a mí? Es que nunca mi vida va a volver a ser normal, es que mi vida va a ser miserable, es que nunca voy a encontrar a alguien que me quiera de la misma manera. Todo eso ya no tiene que ver con el evento. Todo eso tiene que ver con la historia que yo me estoy platicando, ¿sí? ¿Y qué creen? Yo no puedo cambiar la realidad. No depende de mí si alguien se va a morir o no, no depende de mí si mi pareja me va a dejar, no depende de mí si en la calle el coche de enfrente se me cierra, no depende de mí si el de la tienda me quiere transar, no depende de mí que mi hijo repruebe sus materias o las pase, no depende de mí, nada de lo que sucede en la vida depende de mí. Yo no puedo controlar nada. Tampoco puedo controlar directamente mis sentimientos, porque si pudiéramos, todo el mundo estaría contento siempre. Nadie estaría triste, ni enojado, ni frustrado, ni angustiado nunca. Lo único que yo puedo controlar es la historia que yo me platico. ¿Sí? ¿Por qué de repente cuando alguien me habla feo, mi primera reacción es chin, ¿qué hice? A mí me pasó cuando era niño, de repente mi mamá me gritaba, Alfredo, ven acá. Y lo primero es, chin, ¿y ahora qué hice? Y entonces viene la angustia de esta historia que me estoy platicando, que me va a ir como en feria y que bla, 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 bla. ¿Qué pasaría si yo me platicara una historia distinta? Algo así como, ay, ¿qué le habrá pasado a mi mamá que ya desde tan temprano anda de malas? ¿Qué pasaría con mi emoción? Pues sería completamente distinta. El problema es que tendemos a platicarnos historias, pues que no necesariamente son reales. Es más, déjenme darles un dato estadístico. Un paso antes. Entonces, ¿cómo sucede todo? Vivo un evento, me pasa algo, me sucede algo, yo me platico una historia de eso que me está sucediendo y esa historia que yo me platico genera una emoción, un sentimiento. Para fines prácticos, emociones y sentimientos en esta plática los voy a poner como lo mismo, ¿ok? Entonces, situación, me platico una historia y aparece el sentimiento, ¿de acuerdo? Resulta que si yo tengo historias o pensamientos positivos,
van a aparecer como consecuencia emociones positivas. Y si yo tengo pensamientos o me cuento historias negativas, van a aparecer como consecuencia emociones negativas. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Qué pensarían si yo les dijera que de cada 100 veces que ustedes tienen una emoción negativa, 99, por no decir las 100 veces, esa emoción negativa proviene de una historia falsa, que es absurda, que no tengo ni la más mínima evidencia para demostrar esa historia o para sostener esta historia? Porque si esto que les digo es cierto, y es cierto, diría mi abuelita, oye, pues entonces nos estamos sintiendo mal de oquis. Bueno, pues resulta que sí. Miren, estas historias negativas que nos platicamos, estos pensamientos negativos que tenemos en la cabeza, están tan estudiados que hay toda una clasificación de estos pensamientos negativos falsos. Nosotros les llamamos errores del pensamiento o distorsiones del pensamiento o distorsiones cognitivas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Es más, les voy a dejar de tarea por ahí para la vida. Hagan una búsqueda en Google que se llama distorsiones cognitivas o errores del pensamiento. ¿Ok? Les voy a platicar algunas así breves, que son de las más comunes. La primera de ellas se llama enfocarse en lo negativo. También le llamamos etiquetar, ¿ok? Y esto es cuando tomamos un detalle negativo de alguna situación y lo magnificamos, ignorando los detalles positivos. Y entonces, ¿qué pasa? Voy por la vida midiéndome o etiquetándome a mí mismo o a los demás por los errores, por las debilidades y nunca por los aciertos. Por ejemplo, me equivoco y la historia que me platico es que soy un idiota. Entonces, si pienso que soy un idiota, lo menos que va a suceder es que me voy a enojar. No se puede derivar ningún otro sentimiento si yo pienso que soy un idiota más que el enojo. Entonces, yo no me enojé por haberme equivocado. Yo me enojé porque de esa equivocación me estoy platicando la historia de que soy un idiota. ¿Sí? ¿Va haciendo sentido? Decía mi abuelita, matas un perro y te conviertes en el mataperros. Y entonces te ponen la etiqueta y no te la quita nadie. O nada más anda uno buscando el negrito en el arroz, ¿no? Me imagino la escena. Cocino un arroz, se queman unos cuantos granitos de arroz y a la hora que veo los quemados digo, este arroz ya se quemó. Y a lo mejor hasta lo desecho todo. Me estoy enfocando en lo que está mal y no me permito ver todo lo que está bien. ¿Se entiende la distorsión del pensamiento? ¿Se entiende el error del pensamiento? Entonces, ¿qué pasa? Pues nos estamos platicando una historia que no es cierta y en base a eso está apareciendo un enojo, por ejemplo. Otros errores del pensamiento. Hay uno que se llama la distorsión del blanco o negro, todo o nada. Y esto es cuando vemos las cosas en forma absolutista. Es decir, las cosas no pueden ser más que blancas o negras, buenas o malas. Tenemos que ser perfectos o fracasados. Y tenemos dificultad para manejar los términos medios, ¿no? Por ejemplo, o me sale perfecto y maravilloso y sin ningún error, o ya no sirvió para nada. O me quiere y me ama y me lo demuestra en cada uno de sus actos, o seguro no le importo. Oye, ¿y por qué no dijiste nada? Pues porque no me quiero pelear. ¿Cómo? Entonces es o me callo o me peleo. ¿Qué tal que ni me callo ni me peleo? ¿Qué tal que digo lo que quiero decir sin callarme y sin pelearme? Otra distorsión, otro error del pensamiento, este es maravilloso, se llama leer la mente. Y esto es cuando sin ninguna evidencia concreta sabemos cómo piensan y qué sienten los demás, o cómo van a pensar y qué van a decir los demás, especialmente de las cosas negativas, ¿no? No, pues es que seguro van a pensar que soy un inútil.
Fíjense, el otro día lleva una chica al consultorio mal, ¿no? Le digo, ¿qué pasó? Dice, no, me acabo de pelear con mi mamá y estuvo horrible. Nos gritamos bien feo, creo que nunca había estado tan mal. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dice, pues es que hizo esto y esto y esto, y ella sabe que a mí eso no me gusta. Entonces sé que lo hace para molestarme. Entonces le digo, a ver, espérame. ¿Tú de verdad crees que tu mamá se levanta en las mañanas y arma toda una estrategia para ver cómo te va a fastidiar? Pues lo he pensado, me dice. Entonces yo dije, no, pues esto se va a poner bueno, ¿no? Entonces le digo, a ver, platícame. Tu mamá y tú se hablan por teléfono. Y entonces me queda viendo así como eso que tiene que ver, pero me dice, pues sí, me habla casi todos los días para ver cómo estoy, para ver si necesito algo. Ah, ok. Oye, ya hace unas semanas que fue tu cumpleaños, ¿qué hizo tu mamá? No, hombre, me llevó a comer a mi restaurante favorito y me regaló este reloj que está padrísimo y me compró unos zapatos increíbles. Entonces la detengo y le digo, entonces tu mamá está loca. Me dice, ¿qué? Le digo, pues sí, porque alguien que te quiere fastidiar, que está pendiente, que se preocupa, que te invita a comer, que te regala cosas bonitas, pues ya la perdimos, ¿no? Y en eso como que se da cuenta de la historia que ella se había platicado y me dice, pues no, ¿verdad? Digo, por supuesto que no. El simple hecho de pensar que tu mamá o tu marido o tus hijos hagan algo para molestarte es absurdo. El problema es que cuando nos platicamos una historia, jamás nos detenemos a cuestionar la validez de esa historia que nos platicamos. Como yo lo pensé, tiene que ser cierto. Y asumimos que todas las historias que yo me platico son verdades irrefutables. Y entonces a partir de ahí construyo mi vida. Otro error del pensamiento. Adivinar el futuro o sacar conclusiones. También le llamamos pensamiento catastrófico, ¿no? Y esto es cuando también, sin ninguna evidencia concreta, sabemos cómo sucederán las cosas en el futuro. Y otra vez, en especial las negativas. Y entonces, ¿qué pasa? Si ha sido cierto en el pasado, entonces siempre será cierto. O si es cierto en un caso, se aplica a cualquier caso que sea ligeramente similar. Esa es la distorsión. Y entonces la gente va por la vida diciendo cosas como, no, seguro me van a decir que no, ya ni para qué pregunto. No, hombre, es que la fiesta de Navidad va a estar de flojera. A ver, faltan 2 meses y ya le estás sufriendo. Es tardísimo, no me va a dar tiempo de llegar, va a haber mucho tráfico. A ver, todavía no te subes al coche, ya vas angustiado. Es que no se va a poder, es que va a ser un problemón, es que seguro va a ser muy difícil, es que si dejo a mi pareja jamás voy a encontrar a alguien que me quiera. Entonces, fíjense cómo vamos sufriendo, no por los eventos, sino por las historias que nos estamos platicando de todos esos eventos que suceden. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El 99% de nuestras emociones negativas provienen de una historia que nos platicamos que no podemos demostrar. No me crean, hagan el ejercicio y cuestiónense a sí mismas la historia que se están platicando. ¿De verdad mi hijo lo hace para molestarme? ¿De verdad a mi marido no le importan mis cosas? ¿De verdad ahora que se murió mi abuelita nadie me va a querer como ella me quería? ¿De verdad la fiesta de Navidad que falta un mes y medio va a estar de flojera? Pues se van a dar cuenta que yo vivo en un estado de estrés, de enojo, de frustración, de tristeza, por todas las historias que yo me estoy platicando y que al final del día no concuerdan con la realidad. Porque si yo busco la evidencia dice otra cosa. A ver, mi mamá, la que me habla todos los días para preguntarme cómo estoy, que en mi cumpleaños me lleva a comer, que me compra cosas bonitas. ¿Esa es la que hace cosas para molestarme? La evidencia dice otra cosa. Es que a mi marido no le importan mis cosas.
Oye, tu marido llega a casa todos los días, sí, y en tu casa falta comida y falta, no. Oye, y ¿ya has viajado en el último año? ¿Han salido aunque sea un fin de semana a pasear? Sí. Oye, pues como para que a tu marido no le importen tus cosas, suena como que la realidad o la evidencia dice otra cosa muy distinta. El problema, insisto, es que jamás cuestionamos la historia que nos platicamos. Y ahí es en donde está el problema. Créanmelo. ¿Sí? Y bueno, eh, ¿qué pasa? Que a lo mejor sí, mi marido manejó las cosas muy mal. A lo mejor sí, mi hijo reprobó muchas materias. A lo mejor sí, la economía del país está muy mal. A mí lo que me sobra es tu enojo, le digo a la gente. Oye, tienes razón, tu marido lo manejó muy mal, no debió haberlo hecho. Tienes toda la razón. Lo que me sobra es tu enojo. Porque tu enojo no tiene que ver con lo que tu marido hizo. Tu enojo tiene que ver con la historia que tú te estás platicando. No sé si ustedes, probablemente muchos de ustedes sí, porque les tocó. La gente más joven también les voy a dejar de tarea que busquen una película que se llama Gandhi, ¿no? Ahí está Gandhi. A Gandhi no lo hacía enojar nadie. Miren, le aventaban los tractores encima y el cuate no se inmutaba. ¿Por qué? Pues porque no se platicaba historias de terror. ¿Sí? No, pero por supuesto que yo puedo hacer que alguien se enoje. No, no puedes. Claro que sí, si yo golpeo a alguien se va a enojar y es porque yo lo golpeé. No. Si yo golpeo a alguien y ese alguien se enoja, no es porque yo lo golpeé, es porque está pensando o se está platicando la historia de me quiere hacer menos, está abusando de mí, piensa que soy un idiota. Pues si yo pensara eso, también me enojaría. Si yo me platicara esa historia, también me enojaría. Pero ¿qué pasa con la gente que se platica una historia distinta? A lo mejor la persona piensa que fue un accidente. Pues entonces no se va a enojar, hasta se va a voltear y te va a decir, no te preocupes, nomás ten más cuidado y ya. No, pero si le doy un regalo padrísimo, alguien se va a poner feliz. No. Si le doy un regalo padrísimo a alguien y ese alguien piensa, se acordó de mí, soy importante, me quiere, pues claro que se va a poner feliz. Pero ¿qué tal si lo que piensa es, algo me va a pedir? Te aseguro que no se va a poner feliz. Entonces no es el regalo lo que hace que una persona se ponga feliz o que una persona se enoje, ni es un golpe lo que hace que una persona se enoje, ni es un plantón que me hizo mi amiga lo que me hace enojar. A mí no me enoja que mi hijo repruebe 5 materias. A mí me enoja que cuando mi hijo reprueba 5 materias, yo me platico la siguiente historia. Claro, es que no valora todo el esfuerzo que hacemos para pagarle la escuela. ¿Por qué? Porque yo supe de un papá que su hijo reprobó 5 materias y se puso feliz. ¿Por qué? Pues porque se platicó la siguiente historia. No, es que el periodo pasado fueron 7, ahora nomás fueron 5, vamos bien. Entonces se dan cuenta cómo no es la situación ni es lo que me sucede lo que determina mis emociones. Mis emociones las determino yo. ¿Con qué? Con la historia que me estoy platicando. Miren, ¿cómo podemos identificar esa historia? Pues a lo mejor les sirve saber que todos tenemos lo que yo llamo un diálogo interno. Una vocecita que funciona 24/7. Bueno, ese diálogo interno, ese es el pensamiento. Esa es la historia que yo me estoy platicando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me equivoco y mi diálogo interno me empieza a decir, claro, pues eres un idiota, siempre la riegas, nunca puedes hacer nada bien. Entonces, ¿qué sucede? Pues me voy a enojar y me voy a frustrar. Es inevitable. Ahí les va un ejemplo personal que muchas veces platico. Hace muchos, muchos, muchos años, ahí tienen a Alfredo, que un 22 de diciembre se da cuenta que no había comprado ni un regalo de Navidad. ¿Ok? Cuando me doy cuenta que es 22 de diciembre y que yo no tengo ni un solo regalo de Navidad, entonces dije, ups,
¿qué voy a hacer? Yo tengo que comprar por lo menos 5 o 6 regalos para salir de los compromisos, ¿no? Pero bueno, ahorita ir a 5 o 6 lugares distintos, el tráfico, no me va a dar tiempo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé, voy a un centro comercial y ahí compro todo y ya la hice. Yo no sé si alguien de ustedes se ha metido a un centro comercial un 22 de diciembre, pero aquí en México hay un centro comercial que se llama Perisur y ahí fue donde yo fui. Era una pesadilla ese lugar, con decirles que me tardé casi 1 hora en encontrar lugar para estacionar el coche, ¿no? Pero bueno, ya no tenía yo muchas opciones y ahí tienen a Alfredo en Perisur un 22 de diciembre. Pues voy caminando en el centro comercial así entre las multitudes y me tropiezo y me caigo al piso, ¿no? Y entonces ya saben, ¿no? Recoge uno sus cosas y se para uno como que aquí no pasó nada. Y yo me acuerdo que toda esa tarde estuve súper enojado y con una sensación de qué oso, qué vergüenza, cómo es posible. Yo toda mi vida pensé que me había enojado y que me había avergonzado por haberme caído en público, ¿ok? El día que yo conozco toda esta teoría, entiendo pues que no fue caerme en público lo que me hizo enojar, sino la historia que yo me platiqué, lo que me dijo mi diálogo interno. Y entonces dije, híjole, ¿qué habré pensado? Esto pasó hace mucho tiempo. Pues me acordé así. Lo primero que me dijo mi diálogo interno, y lo cito textualmente, eres un idiota. Y por supuesto que me voy a enojar si pienso eso. Lo siguiente que pensé fue, seguro todo el mundo se dio cuenta y se van a burlar de ti. Y ese fue el pensamiento, esa fue la historia que me platiqué que me genera la vergüenza. No es la caída. ¿Por qué? Porque si yo en esa caída me hubiera platicado la historia de, ay, ojalá no me haya fracturado el tobillo, pues entonces me hubiera preocupado, no me hubiera enojado. O si yo me hubiera platicado la historia de, ay, qué chistoso me he de haber visto con las patas para arriba, pues entonces me hubiera reído, no me hubiera avergonzado. Entonces, no es la caída, es mi diálogo interno, es esta historia que yo me platico la que determina todos y cada uno de mis sentimientos y de mis emociones. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues que a partir de hoy que terminemos esta conversación, la mala noticia del día de hoy es la siguiente. No le van a poder echar la culpa nunca más a nada ni a nadie de cómo se sienten. Lo lamento. Ya no hay de que es que estoy triste porque mi esposa dice lo que dice, y estoy enojado porque mi hijo hace lo que hace, y estoy angustiado porque el vecino se comporta raro, y estoy desesperado porque el tráfico está horrible. Se acabó. Estoy triste porque me estoy platicando esta historia, y estoy enojado porque me estoy platicando esta historia, y estoy angustiado porque me estoy platicando esta historia. De hecho, ni siquiera existe eso de me haces enojar. Tú no me puedes hacer enojar, a mí lo que me va a hacer enojar es la historia que yo me platique de eso que tú hiciste. Y mi historia, la historia que yo me platico, depende sola y exclusivamente de mí. Yo decido qué historia platicarme. Me puedo platicar una historia de terror o no. Es que lo hace para molestarme. Esa es la historia que yo me puedo platicar. O me puedo platicar la historia de, pues no, a lo mejor no se dio cuenta y difícilmente pues lo hace para molestarme porque la evidencia dice que me quiere mucho. ¿De acuerdo? Entonces, empiezo a darme cuenta que mis emociones, mis sentimientos, no tienen nada que ver con lo que los demás hagan, sino con la historia que yo me platico. ¿Y qué creen? Eso me vuelve a mí responsable de mis emociones. Ya no puedo seguir culpando a los demás. Ahora, les voy a decir la verdad es que no es una mala noticia. Es una extraordinaria noticia. ¿Por qué? Porque si yo estoy triste por lo que dice mi esposa y estoy enojado por lo que hace mi hijo y estoy angustiado porque el vecino se comporta raro y estoy desesperado porque el tráfico está horrible, pues esa es una pésima estrategia de vida. Porque entonces yo necesito que mi esposa cambie para poder estar bien, y necesito que mi hijo cambie para poder estar bien, y necesito que el vecino cambie para poder estar bien, y necesito que el tráfico desaparezca para poder estar bien.
¿Y qué creen? No va a pasar. En cambio, si yo estoy triste por la historia que me estoy platicando y estoy enojado por la historia que me estoy platicando, pues eso me abre la posibilidad de que yo puedo aprender a estar bien independientemente de si mi esposa dice o no dice, independientemente de si mi hijo hace o no hace, independientemente de si el vecino cambia o no cambia. Y eso es lo que podemos aprender. ¿Cómo? Empezando a familiarizarnos y a escuchar este diálogo interno. Deténganse a cuestionar la validez de que su día. Compárenlo con la evidencia. Es que voy a llegar tardísimo. Y resulta que llegan 10 minutos antes, porque no había tráfico. ¿Sí? Entonces, bueno, pues creo que esta reflexión es importante. Y esto, como les decía hace rato, nos lleva a estas situaciones en las que, pues es que hizo tal cosa, sí, pero a mí lo que me sobra es tu enojo. Y además, lo van a empezar a notar en los demás. Ustedes pregúntenle a alguien, oye, ¿por qué estás enojado? Es que siempre la riego. Ahí está su distorsión cognitiva. Fíjense la historia que se está platicando. Siempre la riego. Es absurdo. Oye, ¿y por qué estás triste? Es que terminé con mi novio y jamás voy a encontrar a alguien que me quiera. No, puta, pues si me platicara esta historia también estaría en llanto. Es que no se va a poder. En fin, véanlo. Véanlo con los demás, pero sobre todo véanlo con ustedes mismos o con ustedes mismas. ¿De acuerdo? Fíjense, el otro día me encontré también, porque esta teoría también funciona al revés, ¿ok? No somos tan poderosos como para hacer sentir mal a nadie, punto, se acabó. Es que por tu culpa estoy triste. No, lo siento. Tú estás triste por la historia que te estás platicando, no por lo que yo hice. No somos tan poderosos como para hacer sentir mal a nadie, punto y se acabó. Y dicho sea de paso, no somos tan poderosos como para hacer feliz a nadie tampoco, ¿eh? Si la otra persona se siente feliz es porque está pensando que lo quiero y que me importa y etcétera, etcétera. Por la historia que el otro se está platicando. ¿Ok? Entonces, bajo este principio, hay una frase que me encontré el otro día en una de estas frases que se publican en las redes sociales que me encantó. Y la frase dice, yo me hago responsable de lo que yo diga, no de lo que usted entienda. ¿No? Entonces, si lo empezamos a aplicar, pues resulta que efectivamente nada ni nadie es tan poderoso para hacerme sentir mal y yo no soy tan poderoso como para hacer sentir mal a nadie. Y bueno, ¿qué solemos hacer entonces para ser felices los seres humanos? O para no ser infelices. Pues otra vez, no asumir nuestra responsabilidad y culpar a los demás. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa si lo hacemos al revés? ¿No? ¿Qué pasaría si empezáramos a hacernos responsables nosotros de nosotros mismos? Y les pongo otro ejemplo. Ya me faltan 2 minutitos para que terminemos. Me preguntaba el otro día un matrimonio que estaban aquí en consulta. Es que ya no sé qué hacer para que mi hijo quiera venir a comer los domingos a la casa. Un hijo adolescente, casi adulto que tenía, ¿no? Es que ahora ya nada más quiere estar con sus amigos y ya nada más quiere, pues, ir a casa de la novia y la comida de los domingos que siempre les he dicho que aquí siempre se come los domingos y que es lo único que les pido en la vida, pues ya cada vez los veo menos. Y entonces yo me volteé y le dije, mira, te voy a decir algo que no te va a gustar, pero te lo voy a decir de todas maneras. ¿Qué estás haciendo para que tu hijo se muera de ganas de venir a comer contigo los domingos? ¿No? Porque él estaba asumiendo que el que estaba actuando mal o el que lo estaba haciendo mal era el hijo.
que el responsable era el hijo y que el que estaba mal era el hijo y que el que había que regañar era el hijo y que el que había que enseñar era el hijo. Y entonces yo le volteé la pregunta, le dije, ¿qué estás haciendo tú para que tu hijo se muera de ganas de venir a comer contigo todos los domingos? Y entonces lo dejé frío. Le dije, a ver, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué hiciste la última vez que vino tu hijo? ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando él llegó? Me dice, pues le dije que qué milagro que se acordaba que tenía papá. Le digo, oye, ¿y tú crees que eso hace que tu hijo se muera de ganas de venir a comer contigo los domingos? Miren, los seres humanos, y estamos configurados de esta manera, vamos a estar siempre donde mejor la pasemos. Siempre. Y esto es muy evidente en los niños. Díganle a un niño, ¿qué quieres? ¿Ir a la fiesta o quedarte a hacer tu tarea? Pues ahí es muy evidente que prefiere un niño, ¿no? Pero los adultos somos iguales. Entonces le digo a estos papás, mira, si tu hijo quiere estar todos los domingos en casa de sus cuates, es porque lo que sea que está pasando en casa de sus cuates es más divertido que aquí. ¿Quieres que tu hijo venga a comer todos los domingos y que vengan sus cuates a tu casa a comer todos los domingos? Asegúrate que lo que aquí suceda sea extremadamente divertido. Y entonces te aseguro que los que se van a empezar a quejar van a ser los papás de la novia y los papás de sus cuates, de que sus hijos nunca quieren ir a comer a sus casas. Entonces, vamos a dejar de responsabilizar a los demás. Vamos a ver qué vamos a hacer nosotros para ser felices nosotros. ¿Sí? Entonces, bueno, pues quiero dejarlos con un par de pensamientos más, porque otra de las cosas que normalmente nos quita la felicidad o nos aleja de sentirnos bien es el miedo. Miren, los miedos están hechos para enfrentarlos. La gente siempre dice, no, yo lo voy a hacer el día que se me quite el miedo. Y yo les digo, no, es exactamente al revés. A mí se me va a quitar el miedo el día que lo haga. ¿Sí? Los miedos a veces nos paralizan. Y también hay un principio en psicología que dice que siempre lo que más quieres es lo que más miedo te da. Entonces, vamos a darnos la oportunidad de enfrentar nuestros miedos. Creo que esa es otra herramienta súper poderosa. ¿Qué pasaría si todos los días se propusieran hacer algo que les da miedo? Así ya, por rutina. Voy a hacer mi lista de las cosas que me dan miedo y todos los días voy a hacer algo que me da miedo. Empezaríamos a ser más felices todos, se los aseguro. Y bueno, para finalizar, como les decía, pues estos son solo algunas reflexiones de cosas que yo he estado viendo a lo largo pues, de muchos años y quizá más con esta pandemia. Y quiero dejarlos con una pregunta, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú para ser feliz a partir de hoy que terminemos con esta plática? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir platicándote historias de terror y quejándote y dejando que el miedo te gane? Porque a mí no me da miedo hacer una cosa, a mí me da miedo la historia que yo me estoy platicando de lo que va a suceder cuando la haga. Entonces, otra vez, mis pensamientos solo dependen de mí. Es lo único que yo puedo controlar. Y si el 99% de las veces que yo me siento mal, que yo tengo una emoción negativa, la historia que me estoy platicando ni siquiera es demostrable, pues aquí hay un área de oportunidad muy grande, ¿no? Aquí es donde yo puedo trabajar. No se trata de cambiar a los demás para que yo esté bien. No se trata de cambiar la realidad para que yo esté bien. Se trata de empezar a asumir que la historia que yo me platico depende de mí y de nadie más. Claro, a veces aprendemos a platicarnos historias de terror. Afortunadamente podemos aprender a buscar la evidencia y darnos cuenta que esas historias no necesariamente son ciertas. Y bueno, esto es un poquito lo que yo traía para compartir con ustedes, pero no necesariamente es lo que ustedes querían escuchar. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Ay, pues número uno, muchísimas gracias, Alfredo. Hemos disfrutado mucho todo esto que nos cuentas, porque nos hace reflexionar de que vivimos la vida como la filtramos, ¿no?
O sea, qué importante es ver como esa narrativa, responsabilizarnos de nuestra propia historia, de ver cuáles son nuestras acciones, nuestras reacciones y cómo afectamos a todos. Por eso sí es importante, como terminabas tú con esta pregunta de qué vamos a hacer y cómo nos responsabilizamos con esta forma que tenemos de filtrar, ¿no? De filtrar la vida. Y pues te agradecemos muchísimo y pasamos a las preguntas y respuestas. Gracias, gracias. Mira, la idea es que todo esto que pues a lo mejor durante muchos años he estado observando, pues compartirlo. A lo mejor son cosas que nos pueden hacer reflexionar y nos pueden llevar a generarnos más dudas. La verdad es que si ustedes se van con más dudas el día de hoy con las que llegaron, yo me doy por bien servido. Excelente, de verdad, dan ganas de ovación de todos, así que nos vieras a todos aplaudirte, de verdad estuvo excelente. Si quieren empezamos con las preguntas y respuestas, ya saben más o menos la dinámica, el que quiera levantar la manita de Zoom azul, le activamos el micrófono, quien nos está viendo en Facebook puede hacer la pregunta por ahí y la leemos, o también aquí en Zoom la leemos con mucho gusto a quien haga la pregunta. Aprovechen de verdad que tener aquí a Alfredo es de verdad un honor, qué bárbaro, aprovechenlo. No, no exageres, Armonía. Ay, no, es que de verdad que sí, hay que decir las cosas como son, de verdad. Y bueno, ya te había comentado a ti, Alfredo, estamos en las últimas pláticas de sentido existencial de este año, entonces dijimos, tenemos que cerrar con broche de oro y eso es lo que estamos haciendo. Sandrita, ¿quieres hacer una pregunta? Te activo, espérame. A ver, ponle ahí pica. Ahí está, Sandra. Gracias, Moni. Gracias, Bogi. Alfredo, solamente quiero agradecerte. Tú fuiste mi maestro de manejo de depresión y ahora entiendo por qué es mi tema, porque tuve un súper profesor que, bueno, te escucho en esta plática y me llenas otra vez de emoción. Necesitan organizar algo con él, urgente para todos los que somos terapeutas. Eres más claro que el agua, muy ameno y solamente te quiero agradecer y agradecerles a ustedes porque verdaderamente es un privilegio escucharte. Gracias, profe. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ti y sobre todo espero que esto les sea de utilidad, ¿no? Gracias. Están pidiendo tus datos, Alfredo, ¿se los quieres dar? Sí, miren, estoy en Facebook como Dr. Alfredo Zúñiga. Estoy en otras redes sociales como Alfredo Zúñiga Psiquiatra. Y mi correo electrónico es doctor@alfredozuniga.com o alfredo@depresionyansiedad.com. Entonces, por ahí nos pueden encontrar. La página de internet se llama Depresión y Ansiedad corrido y sin acentos, depresionyansiedad.com. Allá hay mucha información de depresión, de ansiedad y también ahí hay forma de contactarme. Por ahí está preguntando, ¿dónde da clases? Bueno, no sé si tengas cursos o algo, pero normalmente nosotras organizamos talleres con nuestros invitados. Ahí queda la fecha pendiente todavía, ¿no, Alfredo? Yo creo que para enero, si todavía estás puesto. Sí, bueno, a ver, yo estoy en la Ciudad de México. Yo tengo, creo que más años de vida de dar clases que de no dar clases. Y ahorita actualmente estoy dando clases en la Universidad Panamericana nada más. Y eventualmente estoy haciendo cursos particulares con grupos de gente que se junta y me piden curso. Eso hago mucho. Entonces aquí en la Ciudad de México es donde estoy. Y desde luego cuando me invitan a algún curso, se organiza algún curso en línea, también lo hago. A veces estoy trabajando para otra compañía donde me mandan a dar pláticas y eso a Monterrey o a diferentes lugares del país. Básicamente eso es lo que hago de dar clases. Alguien te está poniendo ahí en el chat, dice como comentario, a mí me hace enojar mucho cuando mi esposo me decía, tú nunca haces tal o cual cosa, y siempre que alguien me dice la palabra estallo. Pues otra vez, no es lo que mi esposo me diga, porque además
muy probablemente te habrás dado cuenta que si tu esposo que te dice que tú nunca haces eso, pues eso no es cierto. Miren, yo aprendí dos cosas que me han cambiado la vida radicalmente. La primera de ellas es que nunca, nada es personal. Nada. Cada quien habla desde la historia que cada quien se está platicando. Y si mi esposo se está platicando la historia de que yo nunca hago nada, pues esa es su distorsión cognitiva. Esa es la historia que él se está platicando, que además no es cierta. ¿Ok? Entonces, todo lo que él me diga es por lo que él está pensando, no es personal conmigo, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con su historia. Y número dos, otra de las cosas que me cambió la vida fue el día que entendí que yo no tengo que convencer a nadie de nada. Yo digo las cosas una vez. Si me crees, qué bueno, si no me crees, ni hablar, pero yo no me voy a desgastar intentando convencer a nadie de nada, porque además no se puede, es absurdo, ¿no? Por eso dicen que nunca platiques de religión y de política y de estas cosas, porque cada quien tiene sus puntos de vista que no son negociables. Entonces, si mi esposa creyera que yo nunca hago esto, yo lo más que puedo hacer es decirle, oye, yo creo que eso no es cierto. Pero si eso es lo que tú quieres creer, pues seguirás enojándote. Punto. Se acabó. ¿No? Pero yo no me voy a enojar. ¿Por qué? Pues porque no es personal. No lo hace para molestarme. No lo hace porque sea cierto. El problema es que cuando me dicen algo con lo que no estoy de acuerdo, a veces tendemos a entrar en este modo de defensa. No puedo permitir que piense esto. Tengo que convencerlo de que esto no es cierto. No. Yo le voy a decir, oye, yo creo que eso no es cierto, pero si eso es lo que tú quieres creer, pues ni hablar, ¿no? Y next, a lo que sigue. Yo voy a vivir en paz. Yo decidí que yo voy a vivir en paz y háganle como quieran. ¿Qué más? A ver, aprovechen, ¿alguien más? Yo no veo si levantan la manita, así que si pueden levantar la del Zoom, está genial. O Bogi, no sé si tú ves a alguien que esté levantando la mano, No. o escriban en el chat. Es ¿Tete? Tete. Muy bien. A Sandrita sí la veo. A ver. Te activo, Tete, ahí estás. Gracias, Moni. Alfredo, muchas gracias. Escribí hace rato esto, que si existe la depresión, ansiedad o ansiedad crónica, porque la que tiene que medicarse de por vida, según me dice mi psiquiatra, como quien dice, me desahució, y llevo un apoyo profesional de psicóloga y espiritual también. Creo que entiendo muy bien lo de la narrativa. O sea, mi cuento lleva más de 15 años. En los últimos 2 es que he empezado verdaderamente a buscar y a no sentirme perdida. Y encuentro poco a poco, pero esto me sigue haciendo mucho ruido. Me siento desahuciada cuando no me da muchas esperanzas de dejar el medicamento. Bien, mira, la depresión es una enfermedad que tiene dos grandes componentes. Por un lado hay un componente biológico, bioquímico, que de hecho es un componente genético heredado, que nosotros llamamos una predisposición a la depresión. Y desde ese punto de vista, pues la predisposición va a estar ahí siempre. La parte genética va a estar ahí siempre. Pero se necesita también de otro factor, de otro componente, que es el componente que tiene que ver con pues con las situaciones de vida, problemas, y sobre todo con las historias que nos platicamos de esos problemas. Entonces, ¿qué pasa si yo no logro corregir la parte de la historia que yo me platico y no logro corregir las broncas y las dificultades?
y no aprendo a manejarlas, a enfrentarlas y a resolverlas, la bioquímica no se va a corregir nunca. Es decir, si yo doy el medicamento y me limito a dar el medicamento, la persona se va a sentir relativamente bien mientras se toma el medicamento. El problema es que cuando yo suelte la medicina, si las broncas siguen estando ahí y yo sigo sin saber cómo resolverlas, más tardo en soltar el medicamento que las broncas vuelven a desequilibrar la bioquímica y las recaídas suelen ser inevitables. En un tratamiento adecuado lo que se hace es, se da el medicamento entendiendo que el medicamento no es la solución. El medicamento se da para que yo me sienta bien en lo que aprendo todas estas herramientas y las dificultades y enfrentar los problemas y estar bien emocionalmente, para que cuando yo quite la medicina tenga la tranquilidad de que las broncas están contenidas, están bajo control, y las que vengan, porque en la vida las broncas están formadas y esperando turno, que yo sepa que tengo las herramientas para enfrentarlas, que no me van a rebasar, y de esta manera yo disminuyo radicalmente las probabilidades de una recaída. Sin embargo, hay alrededor de un 1% de personas que tienen una depresión caracterizada por una fragilidad bioquímica muy grande. Y en esas personas, cualquier bronquita que aparezca en la vida va a desequilibrar la bioquímica. Esas personas son las que, digamos, tienen una depresión pues tan grave como el colesterol alto o como la diabetes o como la hipertensión, que pueden requerir medicamentos de por vida. Pero eso no quiere decir que está uno desahuciado, eso quiere decir que igualito que el ácido úrico elevado, igualito que la presión arterial elevada, igualito que el colesterol elevado, igualito que la diabetes, pues la persona tiene que tomar el medicamento para mantenerse equilibrado y estable, ¿no? Yo creo que en la medida que uno aprenda todas estas herramientas, pues las probabilidades de usar el medicamento a largo plazo disminuyen en forma importante. El tipo de terapia o el tipo de tratamiento enfocado específicamente en todo lo que hemos estado platicando el día de hoy es lo que se le conoce como la terapia cognitivo-conductual o la terapia cognitiva en corto, ¿no? Entonces, esos son los tratamientos pues que está demostrado que son los más eficaces para trabajar con todas estas cosas y los que mejores resultados producen en términos de la depresión y de la ansiedad y todo lo que tenga que ver con el manejo de las emociones. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Una vez más, de veras que ahora ya no nos queda más que agradecerte de verdad por este tiempo que nos has compartido, que es de verdad, lo agradecemos al 1000. Yo me quedo con esta parte de buscar la manera de ser felices a pesar de las circunstancias y de dejar por ahí los debos en nuestra vida y tratar de ser. Y yo creo que al dedicarnos en el ser, pues vamos a llegar a esa felicidad seguramente. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Alfredo. Bogi, no sé si quieras decir algo antes de irnos. Pues nada, agradecerte mucho, Alfredo, que hayas aceptado estar compartiendo con todo nuestro público, la audiencia. Y hay una frase de Víctor Frank que en todo este tiempo que nos estuviste me resonó y la quiero compartir aquí. Que dice, entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En este espacio se encuentra nuestro poder para elegir la respuesta. Y en nuestra respuesta descansa nuestra libertad y nuestra capacidad para crecer como personas. Que es tú como reiterando muchísimo, ¿no? De esa que podemos dar una respuesta diferente, claro, también trabajándola. Y qué importante es también reconocer todo esto y buscar a gente como tú. O sea, también tener como muy claro que a veces no podemos, a veces podemos ser terapeutas, podemos ser grandes empresarios, lo que tú quieras, pero qué importante es como ver estas partes vulnerables y buscar ayuda profesional, porque a veces necesitamos como toda esta integración, que quién mejor que gente como tú, pues puedas ayudarlos pues a tener una mejor respuesta, ¿no?
Pues muchas gracias. La verdad es que yo creo que de alguna forma también es importante no sentirnos mal o no sentirnos culpables por no poder resolver algo que nunca nadie nos ha enseñado cómo resolver, ¿no? Que a veces también esa es una cuestión, la autoexigencia que tiene que ver con el no estar contentos y no ser felices y no estar en paz. Pero bueno, les agradezco. Espero que algunas de estas reflexiones pues les sirvan, los dejen con muchas dudas, los pongan a buscar y sobre todo llévense esta pregunta. ¿Qué voy a hacer a partir de hoy para ser feliz yo? ¿Sale? Porque mi responsabilidad es ser feliz yo, no que sean felices los demás. Y es responsabilidad de los demás ser felices ellos y no que sea feliz yo. Gracias, Alfredo. Les recuerdo la próxima semana, el miércoles, misma hora, mismo canal. Síganos en Sentido Existencial en Facebook o en Instagram. Por ahí les pasaremos el ID de Zoom de la siguiente semana. Nuestro invitado va a ser Alberto Araica. Va a estar muy buena, así que no se la pierdan. La conferencia quedará grabada en nuestro canal de YouTube, por si se la perdieron o no la vieron completa. Por ahí la pueden ver y compartir. Nos vemos la semana que entra. Adiós. Gracias. Gracias.